En el corazón de la montaña lucense, escondido en un valle que parece diseñado para el recogimiento y la paz, se alza uno de los monasterios más imponentes y con más historia de toda Galicia. Este es Samos, un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el rumor del río Sarria y el canto de los pájaros son la única banda sonora posible. Un rincón que ha sido testigo del paso de reyes, santos, peregrinos y eruditos durante más de 15 siglos. El monasterio de San Julián de Samos es, para mí, el más bello de cuantos he visitado en Galicia, no solo por su majestuosa arquitectura, sino por la forma en que se integra en este paisaje de paz infinita. Es una joya que, aunque muy conocida por los peregrinos, aún guarda secretos y rincones que merece la pena descubrir con calma. El monasterio de San Julián de Samos es pura historia. Sus orígenes se remontan nada menos que al siglo VI, cuando el misionero y obispo de Braga San Martiño de Dumio fundó una pequeña comunidad de ermitaños, un lugar al que dio nombre la palabra sueva samanos, que significa lugar donde viven religiosos en comunidad. Por sus piedras, o mejor dicho, por sus bosques y senderos, han pasado desde el mismísimo rey Alfonso II el Casto, que se refugió aquí en su infancia, hasta generaciones de sabios benedictinos. A lo largo de sus 1500 años de vida, casi ininterrumpida, ha sufrido todo tipo de avatares, incendios devastadores, guerras, ocupaciones e incluso la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, que lo dejó temporalmente abandonado. Pero los muros de Samos siempre se alzaron de nuevo. Por eso es una maravilla que hoy, en pleno siglo XXI, este monasterio, declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural, siga siendo un centro de vida monástica activo. Samos, además de ser uno de los más antiguos de España, tiene un récord fascinante. Es el monasterio habitado más antiguo del país. Sus monjes benedictinos han rezado y trabajado aquí de manera casi ininterrumpida desde aquella primera fundación del siglo VI, siguiendo la regla de San Benito. Esto significa que no es un museo al uso, es un lugar vivo donde la comunidad religiosa sigue llevando a cabo su día a día, cuidando sus huertos y sus tierras, y manteniendo viva la llama de la oración y la espiritualidad. Es uno de los 3 únicos monasterios habitados que quedan en toda Galicia, y esa sensación de historia viva, de siglos de tradición que aún respiran en sus piedras, es lo que lo hace tan especial. Y si levantamos la vista nos encontramos con otro de los tesoros sonoros de este lugar, su órgano, una mole de madera y metal que esconde un dato fascinante. En realidad, lo que vemos es el frente de 3 órganos independientes, 2 de ellos con sus cajas barrocas originales, que suenan al unísono desde una única consola. Fue construido por el propio monje arquitecto que diseñó esta iglesia en el siglo XVIII, el padre Juan Vázquez, y es uno de los más grandes de Galicia, con casi 4000 tubos. Un verdadero monumento sonoro que afortunadamente el organista de la abadía sigue haciendo vibrar en las celebraciones litúrgicas.
Arquitectónicamente, la joya de la corona es el claustro grande, también conocido como claustro del Padre Feijóo. Es ni más ni menos que uno de los claustros más grandes de España, con casi 3.000 metros cuadrados y crujías de hasta 55 metros de largo. Construido entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, su estilo herreriano es sobrio, majestuoso, imponente. Pero el que más me llama la atención es el claustro pequeño o de las Nereidas, de estilo gótico. Es más íntimo, más recogido, y en su centro una preciosa fuente barroca policromada con figuras mitológicas, las Nereidas que le dan nombre, que cuenta la leyenda era utilizada para que los monjes no cayeran en distracciones mundanas. Es uno de los rincones más fotogénicos y llenos de encanto del monasterio. Subiendo al primer piso del claustro del Padre Feijóo, nos encontramos con una de las joyas más singulares del monasterio, sus pinturas murales. Para entender su origen tenemos que remontarnos a 1951, cuando un voraz incendio destruyó gran parte del edificio. Lo que hoy vemos es en gran medida una reconstrucción. Es especialmente conmovedor pensar que las llamas no solo devoraron tejados y muros, sino también los cuadros que adornaban estas paredes. Por eso, a partir de 1957, 4 pintores con estilos y técnicas muy distintas se encargaron de devolver la vida a estos muros. El coruñés José Luis Rodríguez, el madrileño Enrique Navarro, la monfortina Celia Rodríguez Cortés y el catalán Juan Parés. La obra de José Luis Rodríguez es la más extensa y reconocible. Este pintor, que también se dedicaba a realizar grandes carteles para salas de cine, tuvo una ocurrencia fascinante. Para hacer sus murales más cercanos retrató a monjes y benefactores reales de la época, y siguiendo el ejemplo de los grandes maestros del pasado, incorporó los rostros de algunos de los actores y actrices más famosos de su tiempo. Se dice que si te fijas bien, entre sus figuras podrás reconocer a la mismísima Sofía Loren o a Charlton Heston. Eso sí, los representó como personajes bíblicos o como ángeles. Un guiño artístico a la época dorada del celuloide en pleno corazón espiritual de Galicia. Uno de los grandes tesoros de Samos es su entorno natural. El río Sarria discurre junto al monasterio, acariciando sus muros y llenando el valle de vida. Pasear por sus orillas, por el parque y por las calles del pueblo es una auténtica delicia para los sentidos. Pues fijaros qué belleza y qué vistas con las letras. Y yo creo que por aquí hay un paseo muy bonito que vamos a hacer. Creo que vale la pena recorrer el monasterio alrededor y veremos si nos dejan grabar por dentro, que siempre es complicado, porque la verdad que es triste que siempre haya problemas para que nos dejen grabar. Ya me diréis qué mal hacemos grabando para un vídeo de YouTube, para que más gente conozca estos lugares y vengan a verlos en persona. Pero bueno.
Ruta circular do Mosteiro de Samos. A horta da botica. Pois aquí cultivaban plantas medicinales. Qué belleza, ¿eh? Me podéis dejar en comentarios cuál es vuestro monasterio preferido. Yo creo que me quedo con este. Pues estaba sospechando que esto era un acueducto y efectivamente era un acueducto que llevaba agua de un manantial al monasterio. Y aquí al ladito del monasterio de Samos tenemos la capilla prerrománica del ciprés. Fijaros que es del siglo IX. Súper antigua. El ciprés parece que está un poquito seco. Tiene ahí como una tirita, como si estuviera herido. Pues ahí tenéis la capilla del ciprés. Un ciprés un poquito seco, hecho polvo, pero el entorno todo es idílico. Supongo que el paseo del malecón que vimos antes va todo por ahí. Menuda bajada al río, súper empinada. Idílico. Fijaros qué vegetación. Pues parece que el paseo del malecón viene a dar aquí. Ya es dar la vuelta aquí, en este puente. Veis que siempre con las vieiras en la barandilla por donde pasa el camino francés. Las veíamos también en el malecón de Sarria. Y esa casetita que veis ahí es la oficina de turismo, pero está cerrada de momento. Pero la historia de Samos no se entiende sin el Camino de Santiago. Este monasterio es una de las paradas clave en la variante de Samos, un desvío del camino francés que se toma en la localidad de Triacastela. Los peregrinos que pasan por aquí lo saben bien, buscan el cobijo del monasterio, se maravillan con su arquitectura y muchos de ellos encuentran un lecho en el albergue que los monjes tienen a disposición de los caminantes. Hacer noche aquí, bajo la protección de estos muros centenarios, es una experiencia única. Y diréis, ¿pero qué pinta aquí, en medio del monte, un mamut? Un mamut y su cría. Pues yo tampoco lo sé. Sospecho que es porque en esta zona hay muchos vestigios prehistóricos y hay un castro cerca que no vamos a visitar porque hay comentarios de que está muy abandonado, lleno de hierba, y para no ver nada, pues aquí supongo que está la explicación de por qué hay un mamut. Resulta que en esta zona, en Oincio, que no es el concello que estamos visitando hoy, pero nos cuadraba de paso y valía la pena verlo,
pues de forma fortuita encontraron en una cantera por restos de un mamut, los molares. Primero pensaron que era una vaca, pero eran demasiado grandes, hasta que se dieron cuenta que eran de mamut. Así que son los únicos restos encontrados de mamut en Galicia. Y están en el Museo de Historia Natural Luis Seoane, creo, de Santiago. Habrá que ir a verlos. Con esta última curiosidad sobre nuestros amigos prehistóricos nos despedimos de Samos, un lugar mágico en el corazón de Galicia, lleno de arte, de espiritualidad y de paz. Un rincón que hay que pisar con calma, respirar hondo y dejarse llevar por sus siglos de historia. Espero que este paseo te haya gustado tanto como a mí. Si es así, ya sabes, dale a like, suscríbete para seguir descubriendo Galicia conmigo y sobre todo comparte este vídeo con quien creas que lo necesita. Hasta la próxima y buen camino para todos aquellos que estáis de andadura.